Este, Uruguay, como todos saben, es un país muy chiquito. Se funda con unas decenas de miles de habitantes. Por allá por el 1900 no tenía más de 1 millón de habitantes. Italianos, franceses, polacos, de la antigua Yugoslavia. Mi abuela es por parte de madre es polaca, mi abuelo es italiano, mi otra abuela es española. O sea, somos un país que venimos con la nostalgia del exilio cargándola desde mucho tiempo. Tiene valores increíbles eso porque nos hace un pueblo multicultural y hemos intentado construir entre todos un lugar de existencia en el mundo y como decía Bente hoy temprano, con valores sobre la democracia bastante firmes. Yo me quedo fundamentalmente con este film, con muchísimas cosas, pero fundamentalmente con justamente lo que se dice en el tramo final del film sobre el exilio. No en vano, en la antigua Roma, una de las penas más contundentes era expulsar a quien cometía un delito de la ciudad y que no pudiera volver nunca más. O sea, el sentirse exiliado para toda la vida, como decía al final Cecilia, siempre estoy volviendo al lugar que me expulsa, y ya sea desde un lugar o desde el otro, ¿no? O desde varios. Y el exilio no ha sido solamente político, ha sido exilio económico, diferentes tipos de exilio, expulsiones, refugio, una temática universal que estamos viviendo. Parecería ser que se intensifica. Tenemos miles y miles de refugiados y de gente huyendo de los lugares de pertenencia, donde tienen su referencia quizás muchísimo más arraigada que la que podamos haber construido en Uruguay en 200 años. Es una temática universal de identidad. El año 83 para Uruguay fue un año muy importante y con muchísimos acontecimientos. Hacía 2 años anteriores, en el año 81, la dictadura militar había corrido el 1 de mayo para 5 días más adelante. Entonces yo me acuerdo que tenía 15 años, 16, y trabajaba en una fábrica de plástico. Era lo que se llama en Uruguay cadete, donde uno hace los trámites en el banco, compra las cosas para... Y la discusión entre los obreros y entre los administrativos era qué íbamos a hacer si no veníamos a trabajar el 1 de mayo o no íbamos a trabajar el día que los milicos habían puesto y habían decretado que sería el día libre, digamos. Y bueno, después de varias discusiones, lo que decidimos, y muchos de nosotros estamos de acuerdo, dijimos, no venimos a ninguno de los 2 días, está. Y bueno, fue lo que pasó, y hubieron represiones fuertes, por supuesto, en distintos lugares de trabajo. Y el año 83 comienza con un 1 de mayo, se hace un acto central, más algunos actos periféricos, hubieron algunas represiones, pero bueno, fue como un momento de apertura, digamos. Ya habían pasado las elecciones internas y la dictadura militar en Uruguay había intentado perpetuarse en el poder mediante una cuestión constitucional, una reforma de la Constitución, donde el pueblo votó que no.
Esa fue la primera derrota de la dictadura, digamos, contundente. Y bueno, en el 83 empieza con el 1 de mayo, con cierta apertura, y entre el mes de septiembre se hace una manifestación pacífica del sindicato de estudiantes, también multitudinaria, y hubieron un par de manifestaciones, el 3 de noviembre y el 9 de noviembre del 83, los chicos vienen el 26 de diciembre, ¿verdad? Por la libertad de prensa, y la otra no me recuerdo, pero que fueron las dos reprimidas. Me acuerdo de haber participado de las dos. Pero aparte, entre medio, entre aquella apertura del 1 de mayo y que, bueno, había como que estamos venciendo la dictadura de a poco, como estaba yendo, mataron a un médico, a Roslik. Creo que fue por allá por noviembre también, principio de noviembre. ¿No? En abril del 84. En abril del 84 fue. Está bien, fue posterior. Pero estaba igual, ¿no? Claro, entonces seguro, estaba ese miedo. Pero en mediados del 83 hubieron algunas represiones brutales, con torturas brutales, jóvenes comunistas, por lo menos me acuerdo de eso yo. Entonces, claro, a la llegada de los chicos, era como una incertidumbre. Sí, está bien, hay cierta apertura, podemos estar seguros, hay algunas cuestiones institucionales que están atadas, que están, de alguna manera generan determinada seguridad, pero teníamos el miedo de lo que podía pasar. Entonces, era un poquito para contextualizar el asunto. Y yo tengo una pregunta fundamental que ayer Hans en la radio también la realizó, me pareció muy oportuna, y para Pablo es ¿cuáles fueron los móviles que te llevaron? O sea, supongo, según dicen los artistas en sus diferentes manifestaciones, tienen un clic, baja un santo, que una inspiración que dice, bueno, es con esto tengo que trabajar, o una representación, o una idea, o algún acontecimiento que haya pasado y que haga conexión con mente, corazón y tu arte. Y después a Sandra, que también estaba en ese momento allí, un poco cómo lo vivió, cómo lo sintió, los lugares los senderos que transitaba en ese momento, y a Carlos, que estaba aquí, cómo se veía desde este lugar, y si de alguna manera hubo una cuota para Noruega, o se intentó mandar a alguno de los... Yo vivo con una persona hace 26 años que siempre me habló justamente cuando vimos que se estrenaba la película en Uruguay, de las pocas cosas que hemos estado de acuerdo inmediatamente en 26 años, pero fue algo así como, mirá lo que hay. Inmediatamente dijimos, esta película tiene que estar en Noruega por lo menos, y hacer lo posible para que esté en otros lugares. Fue algo inmediato. Entonces, la pregunta, bueno, era un poco eso, ¿no? Esas tres, desde lo que me decía mi esposa, Elisa, siempre, durante todos estos años, es que no se contaba la historia de los niños. Siempre se cuenta la historia de los mayores del exilio, donde, por supuesto que el coraje y cómo se involucraron en defensa y en la lucha y en la reconquista de los derechos humanos y por la democracia y por el socialismo y por todos los valores que para ellos representaban cosas muy importantes, también lo representábamos para nosotros. Con Sandra somos una generación que en ese momento teníamos 17, 18 años a la entrada de los 80,
Y que cuando empezamos de alguna manera a involucrarnos en esa misma lucha, pero quizás de diferente manera, sabíamos en qué nos metíamos. Sabíamos que había tortura, que había presos, que todas esas cosas nos podían pasar. Así que yo voy a pasar el micrófono y bueno, como quieran. Bueno, primero que nada, gracias por el aplauso, por haber venido nuevamente. Como bueno, un poco de lo que explicaba hoy. Yo vi las imágenes de la llegada de los niños y me impactó muchísimo. Y lo primero que me pregunté, bueno, ¿quiénes son estos chicos? ¿A qué vienen al Uruguay? ¿Desde dónde vienen? Y bueno, y ahí comencé la investigación. Ese ángel que dice Richard, creo que fue a medias, porque al inicio fue eso, fue hacer como esa conexión de que yo en esa época era niño y quería ponerme en el lugar de esos niños. Y lo completé tiempo después cuando empecé la investigación. Yo, como toda investigación, y en aquel entonces, hoy hay un libro, pero en aquel entonces no había nada, que se reconstruyera este hecho. Entonces empecé a reconstruir realmente, ¿no? Bueno, ¿cuántos exactamente viajaron? ¿Desde qué países? ¿Por qué lo hicieron? Entrevisté a todos los organizadores del viaje y terminé, bueno, en lo que más me interesaba, que era hablar con los chicos. Empecé a investigar, a encontrarlos de a poco. Entrevisté a varios y me sorprendió en esa investigación encontrarme con algunos de los testimonios que ustedes ven acá y con otros testimonios que no quisieron, que sí aportaron su punto de vista, pero que no querían participar en la película porque no querían exponerse, porque también tenían historias difíciles. En mi país por muchos años se conoció este hecho como algo, como lo que fue, ¿no? Un hecho muy importante, mágico, que ayudó muchísimo a la reconstrucción de la democracia. Pero como me dijeron muchas personas cuando estrenamos en Uruguay, nunca pensamos en los niños. O sea, nunca pensaron desde el lado cómo se podrían haber sentido ellos en ese lugar. Los niños eran el símbolo de ese Uruguay que buscaba reencontrar a los uruguayos de afuera con los de adentro. Pero, como lo que he dicho muchas veces, nunca se pensó en lo que traían esos niños en las maletas, ¿no? En las cosas privadas de sus historias. Entonces me sorprendió muchísimo porque yo creí que al entrevistarlos todos me iban a hablar de lo que se ha hablado por más de 30 años en mi país, del hecho heroico, de lo grandísimo que fue este reencuentro de los uruguayos y lo que significó para el país, pero no lo que habían vivido, lo que traían consigo aquellos niños. Para los más pequeños evidentemente tuvo un impacto diferente que para los más adultos. Tenían de 3 a 17 años. Yo divido el rango de edad en dos y de ahí me encuentro con realidades diferentes y puntos de vista diferentes acerca de la llegada de este hecho. Es evidente que lo que sintió Marcos, Jorge o Salvador es diferente a lo que sintió Fernando, Cecilia, Guzmán, ¿no? Son 6 de estos puntos de vista que de alguna manera nos acercan a las diferentes visiones que podrían haber venido en ese viaje, ¿no? Yo a través de ellos intento representar al resto de los chicos, que obviamente no lo logro, porque no lo voy a lograr nunca, porque son 154 y ellos son solamente 6. Entonces es ahí cuando yo me di cuenta de que había que hablar de estos chicos, de una generación de la que jamás había hablado y que habían sufrido, para bien o para mal, el desarraigo, el exilio en la vida de ellos, con diferentes miradas. En Latinoamérica se está dando que hay una corriente de realizadores, de jóvenes que están repasando estos hechos de pasado reciente de nuestros países desde el lado humano y no desde el lado tan político de la cosa. Y entonces exploran los sentimientos que tenían ellos o que tenían conocidos de ellos con respecto a lo que les tocó vivir durante la dictadura en nuestros países. Los rubios en Argentina es una película de una chica que desaparecieron sus padres, los raptaron y desaparecieron, y ella lo representa con un Playmobil y un platillo volador que se lo lleva y se va. Y para ella
era eso como niña. Ella, cuando le hablaban de que sus padres no estaban, ella lo visualizaba de esa manera. El edificio de los chilenos en Chile, de Macarena Aguiló, que fue una de las niñas que fue dejada por sus papás en La Habana, en un edificio lleno de niños chilenos, porque sus padres se fueron a Chile a luchar contra la dictadura, y los dejaron con unas madres que los custodiaban, que les daban de comer, que los atendían, pero esos padres, muchos me imagino que no habrán vuelto y otros sí volvieron a ver a sus hijos. Mi abuelo Allende, de la nieta de Salvador Allende, que es una película reciente del año pasado, también estrenada el año pasado, que habla del lado humano de Salvador Allende, de la familia, no del lado del político, sino de lo que Salvador Allende representó para su familia, las cosas positivas y negativas que dejó. Y esta película es del Uruguay, que intenta de alguna manera explorar otro camino del que no se ha hablado, y fue el que yo descubrí en aquel entonces, cuando pensé que todo lo que me iban a hablar estos chicos era sumamente positivo con respecto al viaje y con respecto a sus vidas. Y ahí fue que dije, no, ok, acá hay un tema mucho más profundo que el viaje en sí, concretamente. Hay un conflicto enorme con el desarraigo, con el haber abandonado los juguetes, los vestiditos, a los abuelos, el barrio, la pelota, el mate, las tortas fritas, la rambla, todo lo que nos hace de nuestro hogar, de donde nacemos. Para los más grandes era un reencuentro con el Uruguay, y para los más pequeños era un encuentro por primera vez con todas aquellas cosas. Entonces, para cada uno de estos niños representó algo diferente. Y es así como surge esta historia y como surge esta película que acaban de ver, que en mi país ha generado debates desde el día que se estrenó, de gente que lo ha visto bien, que lo ha visto mal, pero a todos de alguna manera le ha hecho reflexionar profundamente acerca de lo que ha dejado la dictadura, no solo a nivel de desaparecidos, torturas, de la política, sino a nivel más profundo humanamente, conflictos familiares. Entonces, bueno, yo estoy muy feliz porque hayan venido todos acá, y quiero dejarle la palabra a mis compañeros porque seguramente ellos van a aportar cosas muy interesantes, y después sí tener un momento de que ustedes puedan participar y preguntar todo lo que quieran. Bueno, buenas noches, buenas tardes. Cuando Richard me pidió que aportara un poco mi punto de vista de aquellos años, digo, bueno, tengo que escribir un poquito porque son tantas cosas. Entonces, como lo quiero hacer concreto en unos minutos, anoté algunas palabritas hoy. Yo tenía 18 años cuando estos niños llegaron a Uruguay, y Uruguay era un país que había sido duramente callado y golpeado durante por lo menos 12, 13 años. Y estos niños y niñas eran hijos de hombres y mujeres que en casi todos sus casos, estas familias habían arriesgado sus vidas, o como mínimo se habían comprometido su realidad profundamente con la realidad que estaba viviendo el Uruguay en ese momento, que era una realidad política que fue como muy avasallante, que se vino como muy casi, claro, uno luchaba y pensaba y quería y soñaba y creía que podía llegar a lograr un montón de cosas, pero la realidad fue muchísimo más dura de lo que nadie se hubiera podido imaginar. Y bueno, en todos esos años de dictadura, la gente fue obligada a buscar protección y ayuda en otros lugares, y nosotros, los que durante ese periodo éramos niños, cuando empezó todo era bastante pequeñita, y después cuando joven sentíamos miedo, nosotros sentíamos mucho miedo, escuchábamos la radio y la televisión, que era lo que el sistema utilizó la radio y la televisión como un arma
para un poco como para asustar también la usaban, porque yo recuerdo que aparecían los comunicados de prensa que le llamaban, con unas voces muy autoritarias y una música horrible, una música muy militarista, así muy que te ponía un poquito los pelos de punta, aunque uno era niño y decía, pero ¿qué pasa, no? Y bueno, y siempre estaban hablando de gente, como gente que estaban buscando y gente que habían atrapado, y nosotros decíamos, pero bueno, ¿por qué, no? Y yo a veces preguntaba a la gente, y la gente, como que los mayores trataban de protegernos, no diciéndonos mucho, que no nos enteráramos de las situaciones, pero yo siempre fui muy curiosa y siempre le preguntaba y me enteraba, aunque no querían. Y por ejemplo también supe que a mi tío le allanaron su casa, y en su casa mi tío tenía muchos cuadernos de marcha y tenía muchos libros que él tuvo que esconder, ya los tenía escondidos un poco, pero mi tío tuvo que escaparse porque se enteró que lo iban a venir a buscar y se fue a un lugar en el campo, unas cosas que le llamaban tatuceras, y ahí estuvo mucho tiempo y no podía venir a trabajar. Él era químico en una refinería de ahí de Montevideo, y bueno, y a mí me daba miedo porque él era mi padrino y yo era pequeña y decía, ¿dónde anda el padrino ahora? Bueno, entonces, pero después con el tiempo empecé a entender sobre la situación y a entender un poco más y a enterarme, y cuanto más uno va entendiendo, más agobiante y más sofocante se hacía la situación, porque uno se da cuenta de que a uno le están robando muchas cosas. No notaba también en secundaria, cuando yo iba al liceo. Yo no iba al liceo en Montevideo, yo estaba en un lugar que se llama afuera, de unos 120, 150 kilómetros de Montevideo, la capital, que es una zona más pequeña, un pueblo más pequeño, se llama Maldonado. Pero nosotros notábamos y nos dábamos cuenta que los profesores no eran gente muy amable con nosotros, no eran gente cariñosa, siempre nos trataban con distancia y con bastante frialdad, porque muchos de los profesores que nosotros habíamos tenido, que habían estado antes de la dictadura, ya habían sido, se les había quitado el cargo y habían puesto a otra gente, y esta gente era gente que nos exigía mucho. Recuerdo que nos exigía muchísimo, el currículum era muy amplio y nos exigía muchas horas de estudio, mucho trabajo en casa, domiciliario, y teníamos como muy poco espacio nosotros como jóvenes para expresarnos y para ser como los jóvenes pueden querer ser y expresarse. Era como que nos tenían todo planificado, lo que teníamos que hacer, lo que teníamos que, y cuándo y a qué hora prácticamente. Me acuerdo que había muchísimas actividades después de la hora del liceo. Nosotros teníamos un militar ahí en donde nosotros vivíamos, en Maldonado, que se encargaba de que tuviéramos atletismo, natación, la banda del liceo, que teníamos que hacer coro, que esto era una cosa impresionante. No estaba el tiempo ni para encontrarnos así como jóvenes a veces. Y esto creo que fue todo un plan, ¿no?, para no dejarnos pensar. Pero por suerte siempre habían muchachitos, y más que nada varones eran los que yo conocía, que eran valientes y hacían distribución de boletines con información de lo que estaba pasando o algo que se pudiera hacer. Después, luego, cuando yo llegué a Montevideo a estudiar ya en la universidad y seguí trabajando, me encontré con jóvenes, que había más jóvenes ahí en Montevideo que pensaban como yo y que sabía que teníamos mucho espacio que recuperar en Uruguay, y sabíamos todos que el país que soñábamos había que conseguirlo trabajando muy duro, que ya como que lo más difícil, lo más terrible que había sido todos esos años de dictadura, habían dejado un montón de huecos o de vacíos ahí, que como que uno decía, bueno, tenemos que recuperar una cosa que nosotros siempre
decíamos como jóvenes así, era que teníamos que no tener miedo. Eso era lo más importante, dejar el miedo de lado. Y nosotros con toda la fuerza de la juventud hacíamos pintadas, en Montevideo hacíamos charlas, íbamos a hablar con los vecinos, hablamos en las plazas y le decíamos a los vecinos que tenían que empezar a ejercitar el derecho a elegir nuevamente, que tenían que ejercitar el derecho a hacer comunidad otra vez y decir que era lo que querían para sus barrios. Y me acuerdo, ya terminando, me acuerdo muy bien que a nivel nacional quisimos, y todos los jóvenes quisimos inyectarle a la gente el entusiasmo con las campañas alegres, como por ejemplo la campaña del voto verde contra la impunidad y contra la impunidad hacia los militares, porque nosotros queríamos que se hiciera justicia, que se los juzgara, porque si no se hacía eso no había garantías de que tuviéramos un país que realmente protege a sus ciudadanos. Y bueno, el voto verde perdió porque igual las fuerzas de la media y todo eso que estaba pasando era más fuerte un poco que las ideas y los sueños que nosotros como jóvenes teníamos. Pero una vez un abuelo en Uruguay, estábamos hablando y me dijo que siempre me acuerdo, que la verdadera libertad se consigue ejercitando la voluntad en forma consciente. Y es bien difícil porque es justamente un poco lo que pasó acá también en esta película. Mucha gente ejerció la voluntad y creían buscar libertad y hacer las cosas bien, pero no estaban totalmente conscientes de lo que puede significar cada acto que uno emprende, ¿no? Esto es lo que yo con lo que le quería aportar. Muchas gracias por tu película. Muchas gracias. Bueno, agradezco mucho que me hayan invitado para ver esta película, que realmente fue muy conmovedora. A mí me toca esta película muy profundamente por distintas razones, ¿no? Yo fui exiliado político después de haber estado preso 5 años en la dictadura. Pasé por todo lo que uno pasa, por tortura y por todo lo que uno pasa cuando es prisionero de la dictadura. Y después fui exiliado aquí en Noruega y fui parte también de esa operación política que fue en enviar a los chicos a Uruguay. Fui parte en este sentido porque como dice uno de los protagonistas de la película, decía que sería para los militares muy difícil frenar a ese avión con esa cantidad de niños. Pero nosotros no pensábamos así, que eso hubiera sido difícil, porque la dictadura era muy fuerte, a pesar de que estaba mostrando debilidades, y cuando muestran estos tipos de regímenes, cuando muestran debilidades, se ponen más feroces. Entonces nosotros temíamos que el llegar a los niños allá podía ser un elemento de tomar rehenes o de hacer algún tipo de barbaridad, porque cualquier cosa podría estar abierta por lo que era la dictadura. Entonces, desde el exterior, nosotros, que teníamos una organización bastante eficiente en ese momento, planificamos el poder hacer en todos los países donde existieran uruguayos que estaban organizados, de rodear, de agrupar, de arropar a ese grupo de niños que iban allá con mucha solidaridad. Acá desde Noruega estábamos organizados en distintos aspectos, teníamos comisiones de mujeres, ¿no? Entre los exiliados, teníamos un grupo que era del Frente Amplio, que es uno de los partidos de Uruguay, teníamos representantes de la Central de Trabajadores nuestra, teníamos acá, teníamos representantes de la FEU, que teníamos acá, y teníamos algunos partidos organizados, ¿no? Y teníamos contacto con todos los partidos políticos de Noruega. Entonces empezamos a trabajar con los partidos políticos de Noruega, con la LO de Noruega, ¿no? Con las organizaciones femeninas, ¿no? con los estudiantes o las organizaciones de estudiantes,
para conseguir declaraciones de apoyo a este viaje de estos niños a Uruguay. Y de ahí se hizo, ¿no? Logramos que todos los partidos políticos de Noruega, toda la juventud de los partidos políticos de Noruega, inclusive la Iglesia de Noruega, que se puso en estado de vigilia, de observancia, ¿no? Así nos declararon, nos vamos a estar en estado de observancia para ver qué es lo que sucede, ¿no? Bueno, la juventud de los estudiantes, grupos de mujeres, pudimos lograr un inmenso caudal de voluntades en Noruega en apoyo a este viaje de los niños. Y no solo, yo le hablo de Noruega porque lo organizábamos nosotros aquí, pero eso sucedió en Suecia, en Dinamarca, en Alemania, en Francia, en Inglaterra, en España, en todos los lugares donde hubiera uruguayos, se generó esa corriente que fue muy importante, ¿no? Ese es un aspecto muy importante de que nosotros participamos. Participamos de otro también, ¿no? Participamos de que nosotros teníamos hijos aquí. Yo tenía hijos, ¿no? Había hijos, yo ahora miro a Elizabeth, que también estaba ahí. Nuestros hijos querían ir a Uruguay, ¿no? Eran más grandecitos. Esto fue una operación política, está claro que fue una operación política, ¿no? Entonces, evidentemente, cuando dicen ahí no se pensaron los niños, yo pienso que se pensó muy poco en los niños, ¿no? En esos niños que iban, ¿no? Porque aquí entra siempre esa dicotomía, ¿no? De que se empieza en la gran humanidad y de repente no se piensa en la persona con nombre y apellido, ¿no? Y eso pasa aquí, lo vemos en la película también. Y bueno, nuestros niños que estaban acá estaban con mucha euforia, querían ir. Yo en ese momento, mi hija tenía 10 años, ¿no? Quería ir. Elizabeth, ¿cuántos años tenías tú? 15, 16 querían ir, bueno, cantidad de chicos que querían, y nos entusiasmamos, ¿no? Porque se empezaron a generar, ellos veían que nosotros estábamos trabajando para arropar a ese conjunto de niños que iba para allá, y hablábamos en las reuniones con eso, y sí, vamos a ir, y esto, y nosotros, ¿y cuándo vamos? ¿Y qué sacamos? Y vamos a ver a la abuela, y vamos a ver a este, al otro, a los tíos, ¿no? Todo esto se empezó a generar. Lamentablemente, a nosotros en Noruega no nos dieron cuota de niños, ¿no? ¿Qué pasó? Me preguntaba Elizabeth ahora. ¿Qué pasó? ¿Por qué nosotros no nos mandaron? ¿Qué estafa hubo? Bueno, nosotros éramos una colonia muy chiquita, digamos. La mayor parte era de los de España, que fueron fundamentalmente, ¿no? Pero, bueno, a Noruega no nos tocó, que lo que fue una frustración muy grande para los chicos. Seguimos siendo una colonia muy chica de uruguayos acá, pero fue una frustración. Ahí veo que hay frustración de chicos que se frustraron porque fueron, ¿no? Bueno, y nosotros tuvimos cantidad de chicos y jóvenes noruegos que se frustraron uruguayos que se frustraron porque no fueron, ¿no? Bueno, eso es lo que queríamos aportar, y agradecerte mucho por esta película, que fue realmente muy conmovedora. Sería súper interesante si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario, alguna reflexión, lo que quieran decir. Telma, si levantan la mano, vamos. ¿Podemos usar acá? Vente. Sí, claro que sí. Bueno, buenas noches a todos. Estoy encantada de haber presenciado esta película tan importante, tanto a nivel político como social y cultural. Y mi pregunta es la siguiente, bueno, ¿qué se hizo? O sea, al pensar exactamente en que iban a viajar los niños sin los tutores y sin ninguna persona realmente de contacto cercano a ellos, ni amigos, ni familiares, ni maestros, o sea, ¿cómo fue que se coordinó esto? O sea, ¿quién se hizo responsable durante, o sea, tanto en el momento de entregar a los niños en el aeropuerto, quién estuvo ahí a bordo del avión para poder solventar todas las necesidades de todos estos pequeños? O sea, ¿cómo fue organizado esto? Hola. Hola. Sí, en Uruguay se creó,
en Uruguay se creó una comisión que se llamaba la Comisión del Reencuentro de los Uruguayos, que estaba integrada por personas de diferentes partidos políticos, de que estaban en la militancia, y también de asociaciones, como la Asociación de Bancarios del Uruguay, de psicólogos, de escribanos, que participaron para ayudar en la llegada de los niños. Concretamente desde España, que fue donde se juntaron todos los niños, estaban ayudando a las Juventudes Socialistas de España, parte del gobierno español y obviamente los exiliados uruguayos que residían en España. Los niños viajaron a Uruguay acompañados de ACNUR, algún delegado de ACNUR creo, o estaba la Cruz Roja Española, alguna madre de niños que tenía nacionalidad española, pero eran 2 o 3 nada más, y representantes del gobierno español, algunos representantes del gobierno español. Sé que algo más también que acompañaba. No, obviamente que los 154 niños iban todos solos, sin sus papás. Cuando llegaron a Uruguay los recibieron de la Comisión de Reencuentro de los Uruguayos. Habían previsto con la Asociación de Psicólogos una cartilla que decía cómo deberían tratar a los niños que se vayan a presentar, decirles que vinieran al Uruguay, darles la bienvenida y bueno, una serie de puntos más que tenían que contemplar, y los distribuyeron en los 10 ómnibus urbanos. Cada ómnibus llevaba 1 o 2 acompañantes para cuidarlos, y cuando llegaban al destino, que era la Asociación de Bancarios del Uruguay, ahí estaba la Asociación de Escribanos, que elaboraban una especie de acta en la que firmaba la persona y el escribano y la persona que iba a recibir a ese niño y se iba a hacer cargo por tanta cantidad de días, ¿no? La hora exacta, lo que es lo que lee Salvador en la película. Se contempló muchísimo eso, cómo debían cuidar a los niños y todo. Obviamente que nadie se esperó que fuera tanta cantidad de gente, que fuera a llegar a cierto descontrol en algunos momentos. Y bueno, muchas de estas cosas se cumplieron y otras no. Claro, eran un montón de niños, un montón de gente, y de repente algunos sí fueron recibidos de esa manera, otros no fueron recibidos de esa manera. Se trató de cuidar en muchísimos aspectos a estos niños. Claro que una vez que serán entregados a esos familiares, cada familiar se hacía cargo de, darle todo lo necesario hasta el día de la partida. Con respecto a la seguridad, durante el trayecto estaban cuidados. Luego, cuando se iban con las familias, se preveía que no pasara nada. Podía llegar a haber pasado algo, como decía él, que podrían haber raptado 2 niños o a varios, solamente para hacer daño nada más, ¿no? Porque eso podía suceder. Garantías trataron de tener todas las posibles. Bueno, que se cumplieran todas, había que ver qué pasaba, ¿no? Yo, espero haber respondido, completado tu pregunta. Sí, muchas gracias. Pablo Martínez, una felicitación, de verdad que un film excelente, y sobre todo lo más importante, que tiene su contenido histórico y por supuesto la parte reflexiva y emocional, y de verdad que eso es importante, revisar nuestros pasados, nuestras raíces, nuestros pensamientos en cada uno de nuestros países, precisamente para ver qué es lo que queremos y qué es lo que no quisiéramos que se repitiera. Entonces, de verdad que más que una pregunta quería expresarte mis felicitaciones, igualmente a Richard, a la organización Focus, que trabaja por el tema de la comunidad uruguaya y ese tipo de iniciativas, esto que nos hacen conocer aquí desde tan lejos. Nosotros, en el caso de Venezuela, que somos un país vecino, pero son cosas que uno las ve y es bueno tenerlas presente. Entonces, muchísimas gracias a Focus, a Pablo por que estés aquí. Muchísimas, de verdad que felicitaciones.
No, muchas gracias a ustedes por Richard, que ha colaborado mucho con él y con Focus, que han colaborado mucho, y eso es importante para Richard, sobre todo, para mí, obviamente, que obviamente me gustaría que hubiese representantes de nuestro país en este lugar, pero bueno, no las hay. Respondiendo un poco también, o acotando un poco más a lo que tú mencionabas, bueno, sí, yo siempre creo que lo que hicieron los papás en decidir enviar a sus hijos, ¿no? Y que fue algo importantísimo para el país. Yo eso creo que no se discute, es una hazaña muy importante y en la que se corrían muchísimos riesgos y los papás lo sabían. La película intenta tomar eso, tomar esta hazaña, pero también ir un poco más allá, como tú dices, y reflexionar un poco acerca de las decisiones que se han tomado. El propio Mujica lo dijo hace unos años atrás, cuando, bueno, y se hicieron muchas cosas, tendremos que repasar a ver si todas las decisiones que tomamos fueron las más adecuadas también. Tener un poco de autocrítica, y si bien esto fue fabuloso, también pensar que lo que dejó también para algunas de aquellas personas que estos símbolos, ¿no? Este símbolo de libertad que eran los niños que llevaban al país. Así que te agradezco mucho y le agradezco mucho que estés aquí. Sí, un poco complementando lo que decía Pablo y lo que decía Carlos, justamente lo que se propuso la dictadura, y nosotros los que empezamos de alguna forma a involucrarnos y a meternos con 16, 17 años, como dije anteriormente, a principios de los 80, y los informes que hacíamos en las reuniones clandestinas, es que la dictadura se había propuesto quebrar cualquier movimiento que significara un atentado a esa cuestión autoritaria, militarista, formar una sociedad militarizada y que se fracturaran de alguna manera las familias y los intentos de poder volver a hacer cosas que generaran espacios democráticos. Todos sabemos que una partida, una mudanza o lo que sea genera una crisis. Ahora, una pérdida justamente en una instancia de exilio genera un quiebre en la subjetividad de la persona, en la continuidad de sus referencias identitarias y de pertenencia, que son irreparables. Y vamos a estar en el exilio y vamos a seguir moviéndonos los exiliados de ese momento histórico por varias decenas de años más, y es algo que se va de alguna manera a perpetuar.